Bueno, ya estoy aquí otra vez entre vosotros y os advierto lo de siempre, que yo no vengo aquí en plan ni de maestro, ni de dirigente, ni de nada. Yo vengo en plan de amigo y nada más que en plan de amigo. Y lo primero que quiero hacer también en plan de amigo, y me lo vais a perdonar, es agradeceros las oraciones que hicisteis por mi madre, ¿verdad? Yo no sé si me voy a emocionar al decir esto, pero yo experimenté aquello que dice el poeta, que cada uno dice que todo el mundo es niño cuando una madre se muere, todo el mundo se vuelve niño cuando la madre se muere. Yo experimenté esto, ¿verdad? Tenía ella 96 años, pero hasta lo último, hasta los 5 o 6 días que estuvo de verdad enferma, lo demás estaba más o menos con achaques, pero estaba muy bien. No estaba animando a todos, interesándose por las ultrellas, por quién hacía el rollo. Ella conocía a muchos cursillistas y se lo pasaba en grande. Esto es la realidad. Yo creo de que siempre hizo todo lo posible mi madre para que en la casa lo pasáramos lo mejor posible, dentro de un orden, claro está, ¿no? Y se fue al cielo, y desde luego yo os quiero decir una cosa, que también experimenté. Yo no vengo aquí a hacer rollos, no, yo vengo aquí a compartir lo que yo he vivido. Yo os digo que fue una cosa, yo no encuentro el calificativo, os podría decir que es una cosa maravillosa, o que es fenomenal, o que es estupendo, pero es en este trance sentir el gozo de la fe. Qué bonito fue aquello, ¿verdad? Sentir el gozo de la fe y la compañía de todas aquellas personas que habíamos compartido en cursillos, inquietudes, afanes, proyectos, y aquello fue maravilloso. Os tenía que decir esto porque tenía muy metido en el corazón. Algunos me escribieron alguna carta, otros lo dijeron por teléfono, otros me lo han dicho ahora, que se acordaron de ella, y a veces uno dice, yo creo que todos necesitamos oraciones porque hay que vivir el dogma de la comunión de los santos. Unos están aquí, otros están allá. Y uno recuerda aquello de San Agustín, que al fin y al cabo los cristianos que se mueren son cristianos que cambian de piso, ahora están en el de arriba. Y esto nos tiene que dar una alegría inmensa saber de que ahora, con la certeza de que ella está ya mucho mejor que nosotros, sentimos más y mucho más a veces que cuando estaba viviendo nuestra vida, pues su presencia y hasta su consejo, y hasta esta palabra que creo que también los catalanes emplean, aquello de l'esguard, ¿no? El esguard, que parece que creo que no tiene traducción en castellano, pues sentimos el esguard de nuestra madre que está en el cielo y que nos ayuda en todo. Perdonadme porque esto me salía del corazón y tenía que deciroslo. Otra cosa es que el hermano Blesa me ha dado una carta de José Hidalgo. Yo creo que leerla ahora quizá esté mejor. Alguien ha dicho que mañana quizá venga alguna gente que a lo mejor, pero yo creo que vale la pena porque este Hidalgo, pues este hombre pues es fabuloso, y yo creo que es una de estas piedras vivas del cursillo que aguantan tantas y tantísimas cosas. Y creo de que en nuestras oraciones hemos de corresponder acordándonos de él, porque casi es de justicia. Quizás sea el que lleve, no voy a decir yo la peor parte, porque es una palabra que no me gusta, esto de peor, pero sí una parte importante en esta convivencia. Por esto es que yo creo de que si os digo que nos acordemos de él y de sus problemas, creo que vosotros ya lo haréis, pero si sabemos que lo hacemos todos así en común, como le gusta al Señor, va a ir muchísimo mejor. Y nada más, el rollo que me habían dicho que tenía yo que explanar o que exponer o que deciros, pues es el rollo de mentalidad. Yo creo de que esto de la mentalidad es algo que deberíamos penetrar muchísimo. Os repito que no vengo en plan de maestro, pero si uno penetra la mentalidad de cursillos, ve de que es una pena que no haya esta unidad de mensaje, porque yo entiendo que cuando se comprende la mentalidad sí que hay una unidad de mensaje, porque cuando vamos a lo mismo siempre pues podemos ir por distintos caminos, pero vamos, teniendo esta mentalidad que nosotros hemos pretendido que la gente tuviera. A veces uno se pregunta, ¿no? Los cursillos han recorrido todo el mundo y están en las 5 partes del mundo. Yo he recorrido bastante cosa de esta por la gracia de Dios y por responsabilidad mía. Yo os puedo decir que a veces sí he encontrado esta mentalidad.
A veces he encontrado una mentalidad todavía incipiente, pero una mentalidad que va creciendo y que con el tiempo está en la misma línea que va a ser esta mentalidad. Yo creo que si nos mentalizamos de cara a esto, entiendo que esto no es una cosa que hicieron unos jóvenes unos días que más o menos el Señor estaba de cara a ellos. Yo creo de que todos hemos metido la cuchara en esto de cursillos, y cuando a mí me llaman fundador o tal, yo siempre reuso esto porque fue una obra de todos, y más que nada de estos José Hidalgos que hubo en Mallorca en aquel tiempo, de gente que sufría, de gente que hasta estaba en la agonía. Yo lo vi en cierta ocasión a un chico que se estaba muriendo y decía todo para que triunfe este movimiento de cursillos. Y ahí está la razón, no en que yo vaya haciendo el payaso de una parte a otra explicando esta mentalidad, sino en la gente que vive en estas cosas, que las sienten de veras y que las infiltran, o mejor dicho, que las filtran a través de su gesto, a través de toda su persona. Bueno, vamos ahora con esto de la mentalidad. Esto de la mentalidad existe vamos a hacer un recorrido, es un poco quizá, no sé si decir, un poco, no sé qué llamarle, pero vamos, para centrar quizá convenga esto, hasta parece un poco pedante y todo, pero vamos, para centrarlo yo creo que es mejor ir descendiendo para ver, para hallar, para comprender, para entender, para aterrizar en lo que significa la mentalidad. Existen ideas, ¿verdad? Los hombres tenemos ideas, y es una verdad interior lo que se sabe o lo que se cree saber, ya que yo tenemos una idea, una verdad interior. Existe lo que llamamos ideario, que es un conjunto coherente de ideas, y tenemos un ideario. Existe un ideal, hemos hecho cursillos y sabemos aquello del ideal, el conjunto de ideas eficaces, hechas programa, pues esto es un ideal. Existe esto de la ideología, que esto está muy de moda ahora, ¿no? El conjunto de ideas jerarquizadas y relacionadas entre sí que ofrecen una interpretación de toda la realidad. Alguien ha dicho que la ideología siempre estaba un poco en contacto, un poco conectada con la situación de cada uno. Una ideología un poco, un poco agresiva, es que se cree uno que con el repartimiento que hay en la vida, de que uno tenga cultura y que otro no la tenga, y que otro tenga más dinero, que otro no la tenga, o que otro no lo tenga, todo esto va conectado un poco con la ideología. Cada uno está pensando toda una serie de cosas que se corresponden a veces a su situación, más o menos, no diría yo a su situación exclusivamente económica, sino en su desahogada o ahogada manera de vivir. Y conforme a esto se dice la ideología. Después hay la opinión, que es una idea no confirmada. Uno puede opinar una cosa, otro puede opinar otra. Si se acerca a un milano, uno pensar que es un halcón o que lo que sea, porque cada uno, en aquel momento en que la cosa está nebulosa, en que la cosa está no perfilada, cada uno puede tener su opinión. Es una idea no confirmada. Existe también la creencia, que es idea por la que se vive o una verdad que se ama. Esto es una creencia, aquello que decimos que hay creencias verdaderas y verdaderas creencias, ¿no? Y después hay el valor que damos a estas cosas, que es el sentido de jerarquía entre ideas. Esto de la escala de valores que hoy se maneja mucho, ¿no? El valor, esto de que se van descubriendo cosas viviendo, de que tiene mucho valor una acción cristiana, pero quizá tenga más valor una reacción cristiana, porque en una acción cristiana a veces puede haber mucho de condición, puede haber mucho de cuento, puede haber mucho de montaje, puede haber mucho de primer plano, porque uno da una limosna, hace una caridad, tiene una distinción, tiene un gesto caritativo bueno, pero la reacción es como algo que brota dentro de una persona y que aquella persona se define en aquel momento dado porque le sale del alma aquella reacción que él tiene. Y cuando hemos cuidado las reacciones, es que estamos cuidando nuestra escala de valores, porque a veces el valor se demuestra de una manera tan abrupta, tan de cualquier manera, que parece que nosotros profesamos unos valores, pero en un momento dado no sabemos que aquel valor tiene precisamente aquel valor que debemos de dar en aquel momento. Pues existe el recuerdo, que son datos con que se elaboran ideas y valores, y existe la mente, que es capacidad para elaborar ideas. Y ahora
aterrizamos en esto de la mentalidad, que es una plataforma de ideas, de valores y de creencias desde la que se piensa. Cada uno tiene su plataforma de ideas, de valores, de creencias, y algunos tienen creencias verdaderas y otros verdaderas creencias que a lo mejor no son verdaderas, pero que les trata como verdaderas, ¿no? Y hay estas ideas, estos valores, estas creencias desde la que se piensa. Automáticamente es el chasis luminoso que solemos tener, que a veces a lo mejor no es luminoso, que es un poco oscuro, porque tenemos nuestras dudas, porque tenemos nuestras dificultades, pero es tener una mentalidad, una plataforma de ideas, de valores y de creencias desde la que uno puede pensar. Existen distintas clases de mentalidad. ¿Qué es la mentalidad que se tiene? La mentalidad que se cree tener, porque a veces una persona cree tener una mentalidad enormemente cristiana, pero a lo mejor su egoísmo le ha crecido de tal manera y en una dirección tan desacertada que a lo mejor pues aquello no es una mentalidad cristiana. También hay la mentalidad que aparenta uno tener y la mentalidad que estima que debería tenerse. Todo esto son variantes de la mentalidad. Pero al fin y al cabo de lo que se trata es de la mentalidad del movimiento de cursillos. Esto no quiere decir que tengamos que tener esta mentalidad porque no es una norma, sino que más bien son unos criterios. Hay una diferencia enorme de una norma a un criterio. A nosotros, pobrecitos seglares, a veces el mar de la vida nos lanza al acantilado de la realidad y entonces no valen las normas. Hay que emplear el salvavidas del criterio, porque aquello es lo que cuenta en aquel momento, el salvavidas del criterio. Hay que obrar con sentido común, aunque alguien ha dicho que es el menos común de los sentidos, pero en aquel momento no existe una norma para resolver aquello que dice Didi Álvarez, que el cristiano seglar es el que inventa su propia vida, porque cuando hay una orden religiosa se sabe que tienen un horario, que se cena tal hora, que se hacen tales rezos, que se hacen tales cosas, pero un padre de familia o una persona que vive tendrá su oficina, tendrá su profesión, tendrá sus horas también laborales, pero siempre tiene que inventar, porque la casuística siempre es completamente nueva. Por esto es preciso tener una mentalidad. Y esta mentalidad, podríamos decir que la mentalidad de lo fundamental cristiano, porque siempre nos estamos debatiendo en esto, de lo fundamental cristiano, que no se tiene que equivocar con lo monumental cristiano o con lo, podríamos decir aquí, una historia, una especie de rosario de cosas que a veces se confunden con lo fundamental cristiano. Es aquello del amor a Dios y del amor al prójimo. Y casi sintetizándolo es simplemente pensar que Dios nos ama. Y no tan solo pensarlo, sino saberlo, creerlo y sobre todo sentirlo, ponernos en una pista adecuada para sentirlo. Y esto es lo bueno, sentirnos que Dios nos ama. Esto es la verdad de nuestras cosas y de nuestra mentalidad cristiana. Pues esta mentalidad, podríamos decir que la mentalidad de lo fundamental cristiano está a escala objetiva y a escala que podríamos llamar subjetiva. A escala objetiva, la mentalidad de lo fundamental cristiano se compone de dos cosas. Podríamos decir que es de evangelio y de sentido común, con exclusión de todo otro ingrediente. Evangelio y sentido común. Pero el evangelio vivido, sentido, practicado. El evangelio es la buena noticia de que Dios por Cristo ama a cada hombre en particular y personalmente. Y esto se le puede sacar tanto jugo que nunca le sacamos bastante. El Evangelio es la vida de Dios inundando la vida humana, mezclándose con ella, con resultados que siempre son imprevisibles, porque hay que ver la libertad del hombre cuando va por el mundo con la gracia de Dios. Las cosas que puede lograr son siempre cosas nuevas, originales, creativas, bonitas, atractivas, y esto es lo que no es que esté por descubrir, es que lo estamos descubriendo, y cuando lo estamos descubriendo nos maravillamos al descubrirlo. Esto es lo que significa el Evangelio, ¿no? El Evangelio, que es un mundo divino en movimiento, es la recreación de todo el universo en Cristo. Esto es el Evangelio, que pasa, muere y resucita en nosotros siempre y cada día para alcanzar a los demás y convertirlos. Esto es el Evangelio para nosotros. Esto tiene que ser tener una mentalidad evangélica. El Evangelio, que es fermento siempre vivo, asimilador de todos, de todo, y nunca asimilado.
es la insatisfacción perpetua, la aguda conciencia de aquel desajuste que se da siempre entre lo que uno es y lo que debería ser, porque siempre no vamos a alcanzar la perfección. Allí en Mallorca tenemos un monumento a don Antonio Maura que dice: igualó con su vida su pensamiento. Esto es una mentira. Nadie ha igualado con su vida su pensamiento. Siempre el pensamiento vuela mucho más que la persona que tiene aquel pensamiento. Otra cosa es que el Evangelio, como contenido de liberación personal, integral y colectiva, en él está el poder para desterrar del mundo todo lo que nos fastidia, la violencia, la droga, tanto lío, tanta cosa. Todo esto siempre nos tiene que arrancar aquello de Marta y de María. Si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Si tú hubieses estado allá y en la otra parte y en aquel momento y en aquella circunstancia y en aquella encrucijada, no pasaríamos todos estos desaguisados. El Evangelio es un curado todo, porque no es que no nos diga no nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, pero nos da el amor para poderlas hacer con optimismo, con entusiasmo, con alegría. El Evangelio, esto es muy importante, no es opción por la virtud, es la virtud de la opción. Y esto es algo que tiene que inquietarnos, pero inquietarnos santamente. No es aquello de un piloto mecánico. Optamos por la virtud, ya estamos en la pista de la virtud. No, es la virtud de optar continuamente. Lo cristiano es la culminación de lo posible. Y esto deberíamos tenerlo clavado. Siempre lo cristiano es la culminación de lo posible. A veces somos buenos, y somos buenos para no ser mejores. Pero la cosa es intentar ser mejores, mejorando siempre todo lo presente que tenemos, porque lo cristiano es la culminación de lo posible. Evangelio así entendido, no es haber optado el Evangelio, es seguir optando, porque el Evangelio es pista siempre abierta. Cuando hemos hecho una cosa bien, siempre podríamos hacerla mejor. Y no hemos de estar amargados por ello, sino contentos de tener algo que ofrecerle a Dios y que poder hacer también de manera más perfecta, más digna de Él. El Evangelio no es para conformarse con la realidad, sino es para conformar la realidad según el Evangelio, que es muy distinto. A veces uno cree que no, voy a resignarme. No, está bien la palabra resignación, sin duda ninguna. Hemos de ser, y sobre todo frente a una circunstancia, estar resignado, porque la persona es mucho más importante por la actitud que adopta cuando se encuentra una pared, un muro, una muralla, en algo o con algo que no puede hacer, que por muchas cosas que esté haciendo. Es mucho más importante, se define mejor ante una imposibilidad. Qué grande es una persona cuando reacciona bien ante una imposibilidad. Cuando aquello es imposible, aquella persona se agranda y acepta lo imposible, pero ha hecho lo posible. Y es posibilitar todas las posibilidades posibles. Esto es lo que hemos de hacer como cristianos. Ir posibilitando, ir facilitando, ir simplificando, que esto es lo bonito, ¿no? Para que la vida sea de esta manera y el Evangelio nos abra camino. Y saber de que no tan solo nosotros con nosotros hemos de intentar esto. El Evangelio. En el Evangelio Cristo nos dice, o no nos dice, y esto es muy importante, lo que tenemos que hacer, sino que nos da el amor, el deseo de hacer las cosas para que las hagamos con alegría. Y esto es bonito, que el Evangelio sirva para esto, no tan solo para leerlo en la misa, sino para llevarlo a la vida. A veces lo hemos dicho tantas veces, que el mundo no se va a arreglar rezando Padres Nuestros, sino llevando el Padre Nuestro a la mismísima vida, al ruedo de la vida. Y creer en la fuente perenne, vital del Evangelio. Cristo en él nos dice tantas cosas y nos dice siempre la cosa oportuna. Hemos de sacar el jugo del Evangelio continuamente en nuestra vida. Evangelizar es notificar a los hombres y a las mujeres, claro está, la potencia del Evangelio. Esto es evangelizar, notificar a los demás y experimentar en uno mismo, porque si de verdad hacemos lo posible, lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir. Y esto lo hemos de comunicar a los demás, para iluminar, para esclarecer, para concientizar actitudes. Y para esto es el Evangelio.
El Evangelio, así entendido, podría prolongarse, pero no hay más tiempo para decir cosas del Evangelio, porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Aquel que dice San Juan, que muchas cosas más hizo Jesucristo y que no caben en ese libro ni cabrían en muchísimos libros. Pues algo parecido, ¿verdad? Se podía hablar. Pero además de esto del Evangelio, hemos hablado del sentido común, que es la mentalidad genuinamente humana, libre de implicaciones sociológicas que la tergiversen o la compliquen, es dado en llamarse sentido común. Yo diría que el sentido común es la capacidad de llaneza para entender las cosas sin complicarlas demasiado, porque Cristo en el Evangelio se nos muestra vivo, cercano y normal. Y esto es lo bonito. Vivo, que está vivo entre nosotros y está vivo en los otros y también está vivo en ellos, pero esto de que esté vivo en ellos a veces dispensa de verlo vivo en nosotros, y esto es lo principal, verlo vivo en uno mismo, aquello que repetimos tantas veces cuando hablamos de la mentalidad de Cursillos, que exige empezar por Jerusalén, que se trata no de lo que el cristiano debe de hacer, que sabemos que puede hacer muchas cosas el cristiano, sino tener la mentalidad de ser, que nunca se es bastante cristiano. Y ahí hemos de enfatizar la cosa, de serlo. Primero nosotros, que yo sea lo más cristiano posible, posibilitando todas las posibilidades, y que el Evangelio sea para mí, y que Cristo sea para mí, este ser vivo, normal y cercano. Vivo porque aviva todas mis cosas, cercano porque lo tengo tan cerca que está dentro de mí y Él actúa por mí. Y se puede decir aquello de San Pablo, ¿no? Yo no lo puedo decir todavía, pero intento poderlo decir algún día, de que no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Cuando es Cristo el que vive en nosotros, es algo maravilloso. ¿Y cuántas veces hemos visto a Cristo que vivía en nosotros? Y es fabuloso, es enorme, porque es que Cristo se llame Antonio, que Cristo se llame Juan, o que Cristo se llame Pepe, es lo más formidable que puede suceder. Pues esto, el Evangelio y el sentido común. El Evangelio, que es, lo sabemos bien, filiación divina, aquello de que conoces, amas y después confías. Y qué bonito es seguir este itinerario. Después este cristocentrismo que supone el Evangelio. Esto de que Cristo es... decimos que un hombre es un equilibrio de equilibrios equilibrándose, ¿no? Esto hemos dicho muchas veces, y a veces nos parece un chiste, nos parece un trabalenguas, pero es verdad, es un equilibrio de equilibrios equilibrándose. A veces me acuerdo aquello que hay en el aeropuerto de Barcelona, que aquello no, que se está equilibrando y que parece aquello del agua, pues algo parecido es una persona, ¿no? Todo está en equilibrio, pero no hemos de aguantar este equilibrio con el equilibrio del equilibrista, sino con el equilibrio de Cristo, siempre equilibrar por lo cristiano. El contacto con los fieles actúa de fiel y hemos de estar equilibrando siempre por lo cristiano, con un espiritualismo que cada uno lo expresa a su manera. Esto de los carismas, que ahora está tan de moda, es algo parecido a una orquesta cuando hay un grupo de cristianos, cuando hay una comunidad. Uno toca los platillos y parece que no tiene importancia, y otro toca el saxo y parece que no tiene importancia, pero todo tiene importancia, porque cuando la orquesta es el Señor, cada uno toca como tiene que tocar. Y es magnífico cuando cada uno toca el instrumento preciso, sin meter a uno en cosas que no puede hacer, sin exigirle demasiado. Que todo sea normal, que todo sea liso, que todo sea llano. No digo que sea fácil, sino que sea llano, que sea normal, sin complicaciones buscadas. Esto es lo cristiano. Después, este comunitarismo en racimo, sentirlo. Yo os decía esto de mi madre, ¿verdad? Qué manera de dar el pésame cuando era un cursilista o cuando no lo era. Uno experimentaba aquello de cumplimiento, y otros que no decían nada pero que lo decían todo. Qué distinto es cuando una persona se siente amada en Cristo, que el amor, que el afecto, que la consideración pasa a través de Cristo a aquella persona. Pues esto es lo que nosotros pretendemos en la mentalidad de Cursillos, esto de racimo, esto, y ahora que estamos vivos, aquello de Ana María Rabaté, en viva, hermanos en vida, sí señor. Qué pena que cuando nos digan que una persona falleció, entonces, yo tomé un helado con él, y yo tomé un café, y yo estuve el otro día en tal sitio y estaba él. Si sabemos que todos nos tenemos que morir algún día, ¿por
qué no nos tratamos de esta manera lo que estamos viviendo? Y este comunitarismo, aquella cosa de que es forzado, que cuando la cosa es forzada nos sale de una manera distinta y la ultrella nos parece pesada y no hay el gozo del encuentro. Esto de vernos, me contaba Les aquello de que se dieron la paz con Rodríguez de Mier en una iglesia y el párroco dice, la manera de daros la paz, he descubierto que eran cursillistas. Qué bueno, y que eran cristianos, porque ya sabéis, lo que interesa es ser cristianos. Este comunitarismo, esta cosa que yo comprendo de que hay muchas cosas en la Iglesia y no hemos de pretender ser los primeros en todo, no, como cristianos los primeros en todo que queráis. Cuidado con esta cosa que ya sabemos que es un peligro, que el cursillismo, que tal, todo esto ya lo sabemos. Pero qué bonito ser cristianos y qué bonito que nos digan de nosotros aquellos de los primeros cristianos. Cómo se aman y además de qué manera se aman. Esto me convence, pues esto es bonito. Y otra cosa es, el Evangelio también supone encarnación. Cuando hacemos aquello de la Virgen tan bonito en las bodas de Caná, hacer lo que Él os diga, cuando hacemos lo que Él nos dice, qué bonito es cuando el Señor se hace presente en nosotros, aquello de que el Verbo se hace carne, la palabra de Cristo se hace carne, se hace viva en estas comunidades cristianas donde nos amamos en espíritu y en verdad. Qué bonito es esto. Y hemos de hurgar en todo esto porque lo hemos de saber explicitar de cada vez mejor. A veces el mundo no tiene, diríamos, la experiencia de la amistad. Enseguida es como una hucha de amistad que enseguida se rompe la hucha para ir a comprarse una caja de Winston o hasta una caja de cerillas. Y por esto se gasta la amistad. No, la amistad es una hucha que debe romperse cuando hay una auténtica necesidad, pero si no, nunca romper la hucha, porque es mucho más lo que pienso que me quiere aquel amigo, que a lo mejor si yo tengo que experimentar que llega su comprensión o su amistad por mí hasta tal cosa material. No, todo está tranquilos de que si se experimenta la amistad, se ve que la amistad, cuando más desinteresada, cuando no se busca absolutamente nada. ¿Cuántos cursillistas hay que dicen, yo pensaba que me pediríais esto? Pues no te pedimos nada. Y se llama por teléfono no por nada. Y no es aquello de ni siquiera por verlo en la ultrella, porque a mí me pone nervioso cuando uno me dice, yo llamé la atención a uno porque no venía a la reunión de grupo. No nos preocupemos si vienen a la reunión de grupo o si no vienen a la ultrella. Preocupémonos de ellos, que ellos se sientan amados por nosotros, no incordiados, no molestados, no fastidiados, amados. Y esto puede ser difícil, pero es que es fantástico cuando se llega a esto. No, ¿por qué no viniste a la ultrella? Esto es muy normal que se diga. No hemos de decir esto. ¿Qué te pasó ayer noche? Hombre, te echábamos de menos. Y cuando esto no se dice después de 2 o 3 meses, se dice al día y de verdad, y se le demuestra, es decir, se demuestra o no se demuestra nada, se demuestra que es verdad, aquello es verdadero y el Señor se hace presente en nosotros y es de verdad bonito, y esto no se puede sustituir con nada. Gente que se preocupa de los demás. ¿Qué te ha pasado? Alguno que llama, estabas triste en la ultrella, me ha preocupado, hombre, me pasa esto, mira, un momento y ahora vengo a tu casa y te lo explico. Y esto es lo que de verdad forja la ultrella. No aquel cómodo, no te vi, ¿qué te pasa? Y a lo mejor le ha pasado algo que no lo quiere contar o que no es oportuno decir, o vete a saber lo que sea. Hagamos lo posible, claro que podemos llamar por teléfono, yo no estoy aquí pontificando, yo estoy sugiriendo solamente la potencia que tiene la amistad cuando la amistad es verdadera y es auténtica y es viva. Se trata de esta mentalidad que es evangelio y es sentido común. El sentido común también podríamos deshojarlo un poco, hay sentido común general que es capacidad de asombro, que a veces le agradezco a Dios que creo que esto sí que me lo ha dado. Yo es que me emociono y no es comedia, ni es nada, ¿no? Pensar uno dice, ¿me conoces? Hombre, yo ahora no sé tu nombre, pero sé que hiciste esto, que te pasó aquello, qué bonito conocer a uno y esta capacidad de asombro, porque si el Señor ha hecho cosas bonitas de montañas y de ríos y de mares y de árboles y de todas estas cosas, lo más bonito lo ha puesto en el interior de las personas. Esto, si no lo habéis experimentado, experimentarlo. Pero
con cuidado, no y en plan de avasallar, no aquello de cuéntame tu problema, no, si no lo intuyes tú a tu problema o al problema de él, no sabrás nunca. Qué alegría es esto de que han descubierto de que si uno no se ha sentido amado, no tiene capacidad para amar. Y esto es la explicación de por qué la gente de la cárcel sale y ya se la piensa otra vez y no se han sentido amados nunca. Hurgáis un poco y veis que en su casa ha sido un auténtico disparate. Casi siempre, yo no vengo a pontificar, pero casi siempre no se han sentido amados. Qué pena que haya cristianos en la localidad y que haya personas que no se hayan sentido amados. Me acuerdo de unas declaraciones que hizo la Madre Teresa de Calcuta, que cuando estuvo, me parece que era en Madrid, que hizo una oración diciendo: Señor, que nadie se muera en esta ciudad sin haber sabido que Dios le ama. Es una pena que a veces haya gente que no sepa no tan solo que Dios le ama, sino que nosotros también le amamos. A veces también puede pasar por nuestro lado y no lo sabemos nosotros, ni no perder nunca esta capacidad de asombro. Pidamos a Dios esta capacidad de asombro. Sabernos asombrarnos. Había un poeta, no sé cuál, que decía aquello: yo no te pido ni riquezas ni tal. No, él le pedía un asombro pueril frente a las cosas. Y yo creo que no tiene nada de pueril el asombrarse frente a las cosas. Otra cosa, esto del sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor nos da una distancia para enjuiciar las cosas con benevolencia. Es algo que es tan bonito, el sentido del humor, ¿no? Cuando una persona tiene este sentido del humor, es tan magnífico porque es algo que ven cosas que los demás no ven. Yo diría que el sentido del humor es reírse con ternura de uno mismo, ¿no? Empieza a reírse uno con ternura de uno mismo. Y este sentido del humor que nunca hemos de perder. El Señor me ha hecho la gracia de conocer a algunas personas que tienen este sentido del humor. Y es bonito. El otro día, cuando termina la estrella aquí en Mallorca, nos damos en la misma capilla la mano todos y estamos cantando de colores. Esto a veces gusta y a veces no gusta, pero como ha salido del alma de esos jóvenes que tenemos ahora, que son maravillosos, pues aquello no está mal. Y uno dice: hoy tengo mucha prisa, me voy antes del baile. Y claro, aquello no es un baile, pero es que lo dice con una gracia, ¿no? Y hay cosas que aquí así expuestas no tienen gracia, pero es que de verdad, cuando una gente tiene el sentido del humor, había uno que tenía la pega de que bebía demasiado y tal, y un chiquito, porque tiene unos 14 o 15 años, le decía: yo creo que todo esto viene porque tú bebes demasiada agua mineral, en confianza. Y se lo dijo de una manera que con sentido de humor, que aquel hombre le dijo: mira, ha sido una gran lección que me has dado, de verdad. Pero se lo dijo así, de esa manera. Yo creo que nunca hemos de perder este sentido del humor. Yo creo que el Señor lo tenía también. Ahora estamos discutiendo con un hombre muy matemático, es un arquitecto él, y él defiende que Cristo nunca rió. Y siempre hablamos la discusión de que yo digo que sí, que se reía, y que además tomaba el pelo, porque yo creo que a San Felipe le tomó un poco el pelo cuando dijo que cuánta cantidad de pan necesitaríamos, ¿no? Yo creo que sí, en el buen sentido, porque el Señor lo debía hacer con una extrema caridad, pero seguramente se contarían algún que otro chiste. Yo creo que sí, ¿por qué no? ¿Por qué pensar que no? Y creo que hemos de tener este sentido del humor frente a las cosas. Es bonito esto. Y os podía, pero no hay tiempo para explicaros cosas de esto del sentido del humor, porque es fabuloso cuando entre cristianos se tiene esta cosa y nos estamos tomando santamente el pelo. A mí lo tiene un poco difícil porque ya no me queda un pelo de nada, ni de tonto, ni de listo, ni de nada. Pero vamos, esto está bien, ¿no? Cuando uno van a la casa de uno y se hacen unas bromas, que se ve que aquello está ya, más que la amistad está tan bien, que está casi a punto de caramelo. Qué bonito es esto. Otra cosa es capacidad de aguante, pero no demostrar que estamos aguantando, porque no. Cuando uno nos cuenta, por ejemplo, esto de las intervenciones quirúrgicas, parece que hay, no sé, una cosa de contar los puntos que le han dado a la herida, ¿no? Y lo cuentan con una sutileza. Y si uno no lo escucha, y a lo mejor me ha contado 5 o 6 veces a la misma persona, pero qué bonito es escucharlo y ofrecerlo al Señor. La reacción que aquello nos produce, a lo mejor la reacción puede ser de
hombre, otra vez viene el pesado ese, pero si piensas, sí, este hombre se podría morir. Y no me gustaría que me hubiera contado 4 o 5 veces la operación que le hicieron en tal sitio y tal, y el médico y todo lo que ha pasado con él, y el médico y la familia, y su esposa y sus hijos, y todo esto es tan bonito. ¿Por qué? Porque le interesa a él, y me tiene que interesar también a mí. Y me interesa, porque si uno es como probar algo que no gusta, y le dice a un amigo, no, pruébalo, que a lo mejor te gusta, o después de salir de una enfermedad que uno no está apetente, que no le gustan las cosas, prueba esta sopa, prueba esto, y que te lo ha hecho con cierto cariño. Hombre, la primera cuchara, venga, y después viene la segunda y la tercera, ¿no? Y en esto de la capacidad de aguante, después disfruta uno, no de aguantar, no vamos a disfrutar aquí de aguantar a la gente pesada y pasota o lo que sea, no, pero tomándolo con buen sentido, pues es fabuloso. La otra cosa es esta capacidad creativa. Qué bonito esto de que no perdamos precisamente por ser cristianos, por ser cursilistas cristianos, por ser cristianos, ni la originalidad, ni la creatividad, ni la identidad, porque de eso se trata, de eso se trata. No se trata de que cortemos las cosas que caracterizan a una persona, como solía hacerse antes en ciertos noviciados. Claro que yo no quiero criticar aquello porque se hacía con buena intención, pero tú eres así, pero tienes que ser asá. Y como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no estuvieran de acuerdo, porque ya sabéis que para entenderlo de alguna manera, al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Pues parece que no están los tres de acuerdo cuando uno va por aquí y otro va por allá. No, están conjuntamente, y aquel hombre que ha sido pensado por el Padre de aquella manera, ha sido redimido por el Hijo de aquella manera, y el Espíritu Santo quiere santificarlo de aquella manera. Y si es una persona que es un tío bruto, pues lo quiere de esta manera, un poco bruto, y alguien les así. Y esto de que cada uno tenga sus cadaunadas es maravilloso. Por esta razón hemos de tener y hemos de procurar que la gente tenga confianza para que pueda expresar su capacidad creativa. Claro que no siempre uno expresa las cosas y todas son convenientes, pero hay que acoger todas las iniciativas. Me acuerdo de un chico que fue a cursillos y estaba maravillado de todo, pero se le ocurrió, ¿y por qué en la Utrella no ponemos máquinas tragaperras? Y yo le dije, hombre, es una cuestión de pensarlo, vamos a ver. Y bueno, y al final dice, ¡ay, qué disparate! Pero yo no le dije que había hecho un disparate. El Señor me ayudó a no decírselo, porque, claro, las primeras de cambio había dicho, nene, te has equivocado. Pero no, fue él mismo que dijo que se había equivocado. Qué bonito poder experimentar estas cosas, porque cuando uno dice qué tonto he sido, está mucho mejor que no decir el tonto eres tú o tú eres tonto. No, la persona descubre que ha dicho una tontería, y esto es muchísimo mejor. Y con caridad se le puede hacer descubrir a la persona que ha hecho una tontería. Capacidad creativa. La otra cosa respecto a las personas, capacidad de comprensión, sobre todo en las primeras reuniones de grupo, que nos cuentan a veces auténticas burradas, ¿no? Y yo a veces pongo el ejemplo de que si uno nos dice, yo me iba por tal calle y me encontré un elefante y me lo metí en el bolsillo, al dirigente no le toca decir, pero ¿cómo era el elefante? ¿Sería un elefante de plástico que te lo metiste en el bolsillo? No, tú escucha que si vas comprendiendo a aquella persona, sabrás que lo que vio de verdad era un elefante. Y esto es un sentido figurado, ya lo podéis comprender. Pero sí, él cuenta mucho, en una reunión de grupo yo experimenté una cosa, un matrimonio que se llevan muy bien, pero un día el diablo metió la cola y la cosa terminó bastante mal. Y yo supe que había habido ciertas cosas y se sacaron las familias respectivas, y a veces cuando las personas que se aman parece un combate de aquellos de indios, ¿no?, que ponen el veneno aquel y tal, y sueltan la flecha donde duele más. Bueno, pues así fue. Y total, que la cosa, por la gracia de Dios, se arregló estupendamente. Y ellos mismos se les ocurrió ir a tomar o a comer una paella en un restaurante. Pero claro, él no tenía confianza para decirlo en la reunión del grupo de la Utrella. Y dijo, momento en que me sentí más cerca de Cristo. Pues mira, comiendo una paella en un restaurante tal. Y no dijo nada más. Y viene un doctor de la ley, que los hay en todas partes, ¿no? Y dice, oye, mira, yo no digo nada, yo no quiero corregir a nadie, pero aquí ha habido uno que hasta ha tenido un momento más cerca de Cristo
comiéndose una paella. ¿A ti qué te parece? Digo, bueno, si era buena no hay ningún inconveniente, ¿por qué no? Pero yo sabía lo de la paella y yo quería decir, hombre, pues si tú supieras lo que hay detrás de esta paella o lo que hubo antes de esta paella. Vamos, yo creo que se invitó al señor también a comerla y claro que sí, hombre, ¿por qué no? Y además le debe gustar, seguro, ¿no? Y claro, estas cosas tienen que tener, o tenemos que tener esta capacidad de comprensión para captar la misma vida, porque está bien una clausura, está bien el cantar. Yo no es que le tenga manía al pescador, pero yo a veces creo de que hacemos el nosotros y hacemos una ampolla del nosotros, no formado de yos, sino cuando nosotros, aquí por ejemplo somos nosotros, pero cada uno tiene su yo, tiene su identidad y esto es bonito. Pero cuando se hace una ampolla de nosotros, ¿no? Y porque cantamos y porque decimos que no sé qué, aquel nosotros lo tocamos un poco y como una ampolla, ya no queda nada, como una cosa de jabón, ¿no? Que ya no queda casi nada. Y esto es peligroso cuando nos sentimos tan bien y que nosotros somos cristianos y los demás no lo son. Yo creo que hemos de comprender hasta la misma incomprensión. Esta gente que no es incomprensible de ninguna manera. A veces pienso una cosa, que la Virgen, qué bonito, yo creo que lo comentaba esta tarde con alguien, creo que con Ventura, ¿no? Porque casi no me he visto con nadie más, pero es que yo me preocupa aquello que dice el Evangelio, de que la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón. Qué bonito que las guardara en su corazón, porque si les llega a guardar en su cabeza, le hubiera estallado, porque no había ninguna de razonable, todo lo que le estaba sucediendo a la Virgen, ¿no? Pero lo guardaba en su corazón. Y qué comprensión exige todo esto, captarlo con el corazón, en lugar de captarlo razonándolo. Pero tú no estabas aquí, estabas allá. No estaba aquí, allá, hombre. Tú tienes que comprender, habla de una manera que aquella persona pues te explica que es su hijo, o te explica que es su novia, o te explica que es su madre, y siempre se sale una serie de cosas de tipo, qué sé yo, como uno que echa un piropo, que dice un disparate, pero que no es un disparate, que es otra cosa, que va por otra vía, pues algo parecido. Y hay que tener esta capacidad de comprensión. La otra cosa, capacidad de amistad. Hay que sentirse porosos a la amistad y no cambiarla enseguida por algo, porque yo creo que la amistad tiene que ser algo al lado. No está mal esto de invitarse y tal, pero a veces quemamos la amistad a fuerza de atenciones. Yo te regalo esto, tú me regalas lo de más allá, y aquel le regala aquello, y aquel le invita aquello, y aquel le invita al otro, y tal, y se invitan, y una vez una copa, después una copa patatilla, después patatilla, copas y gambas, después gambas, patatilla, tal, y termina la cosa, pues que sé yo. No, y todo aquello son compromisos, son jaleos, son cosas que nada se parece a la amistad. Aquello de fomentar la libertad del otro, y que la persona se sienta pero completamente libre, que se pueda hablar con el amigo, aquello que es tan fabuloso que solemos manejar tantas veces. Amigo es aquel ante el cual se puede pensar la vida en voz alta. Qué bonito es pensar la vida en voz alta ante un amigo. Y también alguna confidencia que una persona hace en un momento dado y que después le duele haberle hecho aquella confidencia. No destapemos aquella confidencia, esperemos que nos lo diga. Alguien le ha pasado algo y nos lo ha contado en aquel momento y parece que se arrepiente de haberlo contado. No hurgues en la herida, espera un poco más, ten comprensión y alguna vez aquella persona te lo va a agradecer. No me lo sacaste otra vez, yo aquella noche te lo conté porque, mira, perdona, pero tú no lo digas a nadie. ¿Qué voy a decir a nadie? No te preocupes, hombre. ¿Y por qué no me lo habías recordado? Porque yo ya lo he olvidado, no te preocupes. Y esto da una tranquilidad para que después haya la auténtica, la verdadera amistad. Yo creo que hemos de estar descubriendo la amistad a cada momento. Aquello que tenemos para explicar lo que es un cursillo, que creo que es la mejor definición, que es aquello de la mejor noticia que Dios nos ama, comunicada por el mejor medio que es la amistad. Los hombres hemos inventado los ordenadores y los jets y tantas cosas, pero yo no sé si vamos a inventar algo más bonito que la amistad. La amistad, esta amistad desinteresada, esta amistad que no pide favores, ni los exige, ni mucho menos, por el simple gozo de que seamos amigos. El otro día me costó una barbaridad convencer a un señor de un amigo, y es amigo, aunque pobre, pues es un ladrón y ha robado algunas veces, no ha ido a cursillos, pero yo para dar a entender al director de la prisión que era amigo suyo, y me llamaba de usted y me decía, usted es amigo de un ladrón. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y por qué no puedo ser amigo de este ladrón? Usted me haga un pase para irlo a ver en la cárcel.
Bueno, me costó una barbaridad, porque si era ladrón no podía ser amigo mío. Yo entiendo que también podemos ser amigos de ladrones. Ahora, cuidado, que no nos metan en un follón de estos en fin, pero sí, ¿por qué? Porque hemos de llamar a la gente por lo que es y por lo que puede ser. Y este hombre puede un día no ser ladrón. Hemos de tener una capacidad de amistad para todos, de verdad. Y esta capacidad de amistad, si somos porosos a la amistad y vamos entendiendo bien las cosas, yo creo de que vamos a disfrutar de la vida muchísimo más. Otra cosa es una reducida área de intransigencias, que el Señor es muy tolerante y a veces somos nosotros los intolerantes y a veces exigimos esto, por ejemplo, de la moral, que se exige una moral, y la moral exige primero una siembra, después exige un cultivo, después exige un esfuerzo para mantener siempre con cuidado aquel cultivo, y entonces sí está la moral. Pero ¿qué vamos a exigir que aquella persona que no cree en nada o que no quiere creer en nada y que tiene una vida complicadísima se sacrifique por algo que no sabe lo que es? Seamos comprensivos, tengamos capacidad de comprensión, capacidad de amistad y reduzcamos el área de intransigencias. No seamos más papistas que el Papa, no seamos más dioses que Dios es muy tolerante. Nosotros debemos de ser de cada vez más comprensivos. Yo os digo con sinceridad, y no es cuestión de humildad, no me acuerdo que nunca me haya contado ninguna cosa que yo no me haya sentido capaz de hacerla si el Señor no me hubiera ayudado. Yo lo digo de verdad, ladrón o lo que fuera, lo que se presente. Ahora, si el Señor me ha ayudado, a lo mejor no termino de esta manera, pero si no me ayudara, ¿cómo no? Aquello que decía, me parece que era San Felipe, que decía, Señor, ya me puedes cuidar, porque si no te voy a hacer hoy mismo una barbaridad. Y a veces yo he tenido que decir eso al Señor, y yo creo que es de esta manera, ¿no? Un área reducida de intransigencias. Después, aquello de no absolutizar lo accidental evangélico, que en el Evangelio no hay nada accidental, pero a veces aquello de que parecemos testigos de Jehová, que porque el Señor dice aquello del Evangelio, bueno, el Evangelio dice esto y después dice esto otro, y no es que se contradiga, es que el Evangelio es como una farmacia, si no puedes dormir, este específico, y si duermes demasiado, este otro. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y después nos dice que el reino de los cielos padece violencia y tan solo el violento lo arrebata. Bueno, esto no lo puedo extender porque el reloj corre y etcétera, ¿no? La otra cosa, a escala subjetiva, lo fundamental cristiano exige fe y tener fe, y después tener fe también en Cristo y tener fe también en la persona. Es aquello de fe y persona. Fe con subordinación a todos los demás ingredientes. La fe, a veces nos han dicho tantas cosas de la fe. Contamos aquella anécdota de aquellos dos que estaban empleados, que la hemos puesto en el cursillo antes de la anécdota aquella de la esquiadora, porque vale la pena que la gente tenga un concepto claro de lo que significa la fe, que no es creer lo que no vemos, es también creer lo que no vemos, pero es dar un sentido espiritual a lo que vemos. Esto también es de fe. Y a veces es una pena que los cristianos no tengamos fe y que no sepamos que el vivir y que la paz no es un equilibrio de cancillerías. La paz es un don que Dios trajo a la tierra a los hombres de buena voluntad. Y a veces hay pocos hombres y pocas mujeres de buena voluntad, porque cada uno tiene la suya, y a veces no es tan buena como pensamos, y es una lástima. Yo creo que sí que hay gente buena, pero es que a veces pasma es ver gente buena que nos van a hacer Gorbachev y Reagan y no sé cuántos, como si no fuera verdad aquello de que la suerte de los justos está en las manos de Dios, y que el mundo todo está en las manos de Dios, y que esta gente no puede hacer nada, aunque parezca que puede hacerlo todo. Hemos de tener una visión de fe. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que elaborar y que nos tenga que interesar lo político y que nos tenga que interesar todo lo que sea, pero es una pena que la reacción del cristiano sea tan poco cristiana a veces, teniendo más fe en una persona que destaca porque tiene un cargo y tal, en que sea Dios el que dirige el mundo.
Si somos amigos de Dios y lo sentimos de una manera viva, normal y cercana, la fe que nos corresponde es algo mucho más dilatado, mucho más grande, que solventa muchas más cosas que esperar que el mundo se va a abrir la caja de los truenos y aquí nos vamos a morir todos. El mundo lo ha redimido el Señor. Y el Señor quiere el mundo. Y cuando nos hablan de la Virgen, por ejemplo, como nos ha hecho Juan Crespí con esto de, pues sí, Señor, la Virgen también está velando. Yo creo de que disfruta. Ya he dicho otras veces, lo he dicho por aquí, aquello de que yo no creo que la Virgen llore, porque la Virgen sonríe, además debe reírse, porque con lo que sé yo de sus cristianos, hay para reírse. Y fíjate, ella ya sabe muchísimo más, pues es para reírse también. Y no nos hemos de poner tristes, yo creo que no. La fe es el gozo de la fe. Cuando vamos a un cursillo, lo que vamos a hacer es a comunicar el gozo de la fe. No vamos a enseñarles un método, no, el gozo de la fe. Y el gozo de la fe solventa tantas cosas. Aquello que dice el Señor en la última cena, para que les inunde la alegría, para que tengan gozo y su gozo sea completo. Para esto murió el Señor. Para esto vino al mundo, para esto nos dijo que era el camino, para esto nos dijo que era la verdad y para esto nos está diciendo, no nos lo dijo, le está diciendo que es la vida. Y esto es así, de esta manera, y a veces lo vivimos poco. No tenemos esta vivencia de esta fe. Yo os hablo con sinceridad, a veces, y estoy casi avergonzado de decirlo, pero es que la fe parece que que se convierte en evidencia, porque se ve tan clara la acción de Dios sobre aquella persona, que uno no tiene más remedio que decir aquello de que no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu que está en ti, está dando saltos de alegría, y esto es una realidad magnífica, pero hay que hacer pista a la fe, no seamos tan razonables. Razonables lo hemos de ser, pero en cierto sentido, la fe, cuando tengamos fe, aquello de un grano de mostaza, aquello es maravilloso. La gente que tiene fe, pero que tiene fe. Yo no voy a contar aquí milagritos de cosas así, pero he visto retroceder cosas que parecían que eran absolutamente irreversibles, y parece que el Señor le ha dado la gana que sea otra cosa, y no hemos sabido lo que era, pero el Señor lo ha solventado, y hay que tener fe. Es la onda expansiva que produce dar crédito a la realidad de lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre, porque tener fe en otras cosas. Hay mucha gente que nos explica o hace lo que hace el hombre para acercarse a Dios, pero la fe consiste en creer lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre, y esto es maravilloso. Aquí no hay tiempo de extenderme en esto de la religiosidad, que a veces la confundimos con la fe, y la religiosidad, la religiosidad puede ser la expresión de la fe, pero por Dios, a veces cargamos las cosas de tanta religiosidad y además sin fe. Y vemos que la gente no tiene fe, pero tiene muchísima religiosidad y tiene una fe desviada, distorsionada, a veces que da miedo, da risa a la fe que pueda tener esa gente. No, creer en Jesucristo, creer en el Evangelio, creer en el Espíritu Santo, creer en la Trinidad, creer en lo fundamental cristiano, todo esto es bonito, pero no vayamos a complicarnos la vida. No, creer lo más difícil de entender y lo más difícil de creer, que es que Dios nos ama, y cuando hemos hecho este agujero no nos tiene que pasar como aquello que cuentan, me parece, de Newton, que tenía dos gatos y tenía un gato muy gordo y otro que le regalaron otro pequeñito, hizo otro agujero para el pequeñito sin saber que pasaba por el agujero del grande. Pues si sabemos que Dios nos ama, ya no es necesaria ninguna otra cosa más, porque esto ya es, si creemos esto, en esto está comprendido todo. Y sacarle la punta a esto, y sacarle el jugo, y pedirle lo que le pedían los apóstoles: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Una fe que es vida en gracia, un conocimiento claro y sistemático de las verdades de la fe, que no es lo mismo creer en una tontería que creer en algo que hemos de creer, un convencimiento de que no son viables las variantes no cristianas al uso, una reflexión vital, una comunicación con los demás, porque este gozo de la fe no puede mantenerse, es como tener un río en casa. Es imposible tener un río en casa, porque o no es río o no puede ser. Hay que comunicarlo. Asusta y al mismo tiempo anima ver que muchas cosas que están pasando en el mundo, muchos psicólogos lo atribuyen a que la gente no se comunica.
Es que no hay nada que comunicarse y es una pena cuando vemos según qué clase de misiones, de cosas, qué mensaje lleva esto, qué gozo lleva esto dentro, en qué se diferencia un cristiano de uno que no lo es, por dónde le sale, por qué poros le sale el gozo de la fe a este cristiano. Y solamente se concientiza de cosas tristes, porque hay hambre, porque hay esto, porque hay lo otro. Es verdad que hay hambre y hemos de hacer todo posible para que no haya hambre. Y es verdad que hay enfermos, que hay desahuciados, que hay drogadictos, que hay presos, que hay terroristas, pero estamos redimidos y Cristo nos ha redimido y Cristo nos ama. Y si nos ama, pues si nos ama, esto no puede ser, estás triste sabiendo que Dios nos ama. Y la otra cosa es fe y persona. Sobre todo esto de la identidad, la dignidad que tiene una persona, esta capacidad de convicción y esta capacidad de decisión y esta capacidad de mantener esta convicción y de mantener esta decisión. Estar convencido de una cosa. Yo diría que las ideas son como agujas que se clavan en la cabeza de uno, pero uno remacha la punta que le ha entrado y aquello se vuelve, diría en cierta manera, para explicarlo de alguna forma, aquello se vuelve convicción. Pero también qué pena, haya gente que le hacen decidir por cosas que aquella persona no está convencida, pero existen caminos para convencerse. Y hoy en día el que no está convencido ya está vencido. Y es una pena, porque es mucho mejor estar convencido que vencido. Y hay que tomar el camino que nos puede llevar al convencimiento. Y es ponernos en contacto con la verdad. La verdad que nos hará libres. Y esta verdad que nos hará libres nos hará personas conscientes y personas convencidas. Y después no vamos a ser vencidas por la gente que es pesimista, por la gente que todo lo ve negro, por la gente que... No. Me gustó el otro día uno que decía que un optimista y un pesimista, y dijo que un optimista era un pesimista mal informado. Y él dijo, y no puede ser al revés, que un pesimista, y tuvo razón este hombre. Yo creo que a veces no es de esta manera, lo hemos de ver de la otra, porque es de la otra. El Señor ama al mundo y nos ha enviado a su propio Hijo, el Padre, para redimirnos. Lo que pasa es que a veces pensamos que hay tanta confusión, y hay confusión porque no hay fusión entre nosotros, fusión de amor, de que transparentemos lo que el Señor quiere de nosotros y lo hagamos saber con el gesto, con la convicción que manejamos al movernos, que es hija de, y que la decisión nuestra sea hija de esta convicción que tenemos dentro. Me acuerdo que hubo un coloquio no ha mucho allí en Palma, y había una chica que pertenecía a una asociación cristiana o católica y me dijo, tuvimos un coloquio, me dijo, ¿tú estás plenamente convencido de lo que dices? Y yo digo, sí, yo sí, de Cristo estoy plenamente convencido. De lo que han añadido yo no estoy tan convencido, pero todos en la iglesia lo sabrán defender. Pero esto sí que es verdad, esto es de esta manera. Pues es de esta manera. Y claro, cuando la persona, la dignidad, la identidad de la persona se encuentra con Cristo, lo más nuclear de la persona, Cristo pasa por el eje de su persona, con su convicción, su decisión y su constancia, es fabuloso. Y hay que mostrar el eje de la persona, Cristo, para decir, pasa por este eje, Señor, porque después, y aquello de no, clávame y tal, no se trata de clavar, se trata de esclavarte de tus tonterías y de abrazarte al Señor, que buena falta le hace al Señor y sobre todo a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Otra cosa es la persona saber que tiene su libertad, facilitarle pistas para que pueda emplear su libertad. Lo mejor es su libertad. ¿Cuántas veces condicionamos la libertad? Has de ir a la autoría, has de hacer reunión de grupo, has de perseverar en las ideas que te hemos dicho. Tenemos que amarte y te amamos de la mejor manera. Y si tú puedes indicarnos la manera, pues digo, ¿qué quieres? ¿Que te llame por teléfono? Te llamaré por teléfono. ¿Qué quieres? ¿Que venga? Vengo. ¿Qué quieres? ¿Que no venga? Pues no vengo. La cuestión es que tú sepas que pase lo que pase, tú significas algo para nosotros. Aquello que me gustó, una invitación, me parece que se trataba de una primera comunión o no sé qué, y terminaba diciendo, si no estás tú, no estaremos todos. Qué bonito que uno llegue a comprender que si no está él, no estaremos todos, y es bonito que lo llegue a comprender, ¿no? Después otra cosa, la persona es algo dinámico, ¿no? Qué bueno el dinamismo de la persona, y el dinamismo siempre se dirige a algún sitio, por aquello de ideal que ya sabemos, que no hay tiempo de explicarlo, ¿no? Y
pensar que la persona, si nosotros dejamos un tiesto a lo mejor en una casa y cerramos la casa, habrá crecido aquella maceta o se habrá muerto la maceta y al fin y al cabo no tiene importancia. Pero si dejamos un bastón, puede pasar mucho tiempo y como aquello está muerto, no tiene vida, al menos una vida que nosotros conozcamos, porque ahora se han despertado toda esa gente que se dedica a la física nuclear y a no sé qué, que todo está vivo. Bueno, entendemos las cosas de otro plano y aquella cosa está muerta, pero una persona siempre está viva y siempre aviva algo, y esto es lo que hemos de comprender. Y ver su identidad, la relación que tiene, esta comunicación si la tiene, este dinamismo, todo esto. Y esto es, a escala subjetiva, lo que interesa para tener esta mentalidad de cursillos. Ahora, esta mentalidad no tiene que ser expuesta en el gesto. No podemos exponer nuestra convicción más que demostrando que valoramos el valor que de verdad vale y que nuestra reacción, cuando la tenemos una reacción cristiana, que quiere serlo, y si no lo es, le duele el no serlo. Llamamos triángulo de autenticidad, es decir, este es cristiano, quiere ser cristiano o le duele no ser cristiano. Por ejemplo, uno que es deportista y dice que le gusta el deporte y tal, hemos de pensar, tú eres deportista, quieres ser deportista o te duele no ser deportista. Entonces estás en el triángulo de la realidad, de la verdad, del deporte. Pues algo parecido. Eres cristiano, quieres ser cristiano, te duele no ser cristiano, ya abres camino. En cierta manera, vas camino de ser cristiano. Y de esta manera hay que hacer, y hemos de lograr, tener nosotros, para que tengan los demás, porque esto es contagioso, un criterio personal. Y esto, y tengo que terminar porque ya dura esto demasiado, es que en hora serena hemos de tratar de organizar, hacer una especie de desfile de nuestras preferencias, y seleccionarlas, reflexionar las preferencias, una selección, una reflexión, una opción, una ratificación. Decimos que, por ejemplo, aquello que decía San Agustín, temo al Señor que pasa. El Señor no pasa, el Señor permanece. Aquello de que te tienes que decidir ahora o te decidirás después. Una persona es libre de decidirse cuando le dé la gana. No hemos de creer todas estas cosas que nos están explicando para meternos miedo. El Señor siempre espera, y espera con una ilusión tremenda. Y nosotros hemos de hacer una especie de desfile de nuestras posibilidades que exigen primero seleccionar las preferencias, es decir, hacer pasar nuestras preferencias, seleccionarlas, reflexionar sobre estas preferencias, optar por las mejores y ratificarnos o rectificarnos en estas cosas que hemos visto para tener su verificación, su confirmación, su afirmación y sacar de todo esto el criterio. Parece complicado, pero créanme que no lo es. Uno llega a tener un criterio frente a las cosas que le da decisión, tesón, convicción y por tanto una actitud ante la vida, una actitud que es razonada, querida y mantenida. Esto es lo que es la mentalidad cristiana, esta mentalidad que supone esto, evangelio y sentido común, y supone fe y también supone dar toda la dignidad, toda la importancia que tiene a la persona, y estas cosas nos llevarán a tener un criterio personal. Y siempre terminamos este rollo de mentalidad con una cosa que no es una frase, que yo me gustaría que lo comprendierais, que no se trata de hacer frases bonitas, aunque de verdad la frase yo creo que sí que es bonita y que encierra mucha tela marinera, ¿no?, para quien lo comprenda. Y aquí todos sois inteligentes, lo vais a comprender perfectamente. Y que es que nosotros no nos podemos parar hasta que el Cristo de cada persona sea la persona de Cristo, porque es una pena que cada persona tenga un Cristo distinto, mi Cristo por aquí, mi Cristo por allá, que el Cristo de cada persona, de todas las personas que estamos viviendo la vida, nuestra vida, la vida que el Señor nos está concediendo, esta vida tan bonita a veces y a veces tan fastidiosa, porque hay días grises y días buenos y días malos que a veces ofrecidos al Señor se pueden transformar en buenos, pues que el Cristo de cada persona sea
la persona de Cristo. Y nada más, porque me parece que me he pasado de unos minutos y creo que ya está bien. Yo no sé si os he soltado lo que tenía que soltar, pero ahí he venido, yo me gusta decirlo, tampoco es una frase, a que me estrujéis, ya que estoy aquí, yo estoy a vuestra disposición. Yo no quisiera que dijerais, pues Eduardo va aquí o tal. No, Eduardo no dice nada. Eduardo os dice lo que vive, lo que quiere vivir o lo que a veces le ha dolido mucho no vivir. Y nada más que esto. Yo he venido para estar a vuestro servicio, no es broma. Si alguien quiere hablar o alguien, yo no soy doctor en Israel ni en ningún sitio, ¿no? Yo lo que soy es un amigo que está asombrado de las cosas que ha podido ver que Cristo ha hecho entre los cristianos. Y me siento deudor de todo lo que yo he podido vivir desde el principio del movimiento de cursillos. Y como soy deudor vuestro de todos, yo me siento deudor. Así es que no hay inconveniente en que me digáis y que me preguntéis si os parece bien o os parece mal, porque cualquiera de vosotros lo explicaría mucho mejor, porque quizá lo sabéis vivir con más profundidad. Pero más o menos esta es la mentalidad y esto es lo que os quería decir, bueno, o mal dicho. Y nada más, de colores, ya me parece que se ha pasado ahora. Vamos a hacer una pequeña reunión de 5, máximo de 5, con el fin de tener media hora de tiempo y después haremos la propuesta de cada grupo que se